Señal directa. Saludamos por la vía del Zoom a Citlali Santoyo, integrante de CLADEM, esta organización no gubernamental o ciudadana que se ha dedicado durante muchos años a la defensa, entre otros temas, de las agresiones contra mujeres. Citlali, bienvenida, muy buenas noches. Su audiencia. Muchas gracias por el espacio. Al contrario, gracias a ti por acompañarnos. Citlali, revisando algunas estadísticas, observamos un incremento en el número de delitos sexuales en Jalisco. ¿Qué estadísticas tienen ustedes y cómo explican este fenómeno? Sí, bueno, los delitos contra las mujeres han tenido una tendencia a la alza, ¿no? Del 2015 al 2022. Hay datos, según la Secretaría de Igualdad Sustantiva, que revelan que el año pasado la violencia intrafamiliar creció 9% con respecto al año previo, mientras que las de abuso sexual se dispararon en un 38.6%. El abuso sexual, estamos hablando de el delito sexual contra menores. Y las violaciones, es decir, contra ya mujeres adultas, 1.7%. Sí ha habido un incremento y en primer lugar es también necesario reconocer que estamos en un periodo pospandémico. Durante la pandemia se incrementaron en gran medida la violencia contra las mujeres, la violencia que se da en los hogares y la violencia en específico, pues la violencia sexual, ¿no? Contra mujeres y niños, sobre todo contra los niños, niñas, que son pues la población más vulnerable, ¿no? Y bueno, parte de estos efectos, ¿no? Que hoy seguimos viviendo, ¿sí? Pospandémicos, podríamos llamarlo de alguna manera, es parte pues también de eso, ¿no? Del incremento en la violencia contra las poblaciones más vulnerables a los efectos, ¿no? Del encierro y del confinamiento que dejó la pandemia en el COVID-19. Claro, ¿y qué hacer frente a esta situación? Bueno, una vez que ha terminado la pandemia y que sí, como se pudo observar, debido a que las mujeres y los niños, en este caso que son grupos vulnerables, permanecían prácticamente encerrados con el victimario, pues sí que hubo un incremento sustancial en estas agresiones. Una vez que ha pasado esta pandemia, ¿qué hacer, Citlali, para revertir esta situación? Bueno, desde el aparato estatal, obviamente, pues seguir fortaleciendo los programas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, niños, niñas y adolescentes. En un primer momento, poder, fortalecer estos programas y también desde la sociedad civil, desde la academia, desde el resto de la sociedad, pues seguir fortaleciendo los programas de prevención. Ciertamente pensamos pues que parte del incremento de las denuncias, ¿no? de este tipo de delitos es porque cada vez más hay una mayor cultura de denuncia, ¿no? Sobre todo a este tipo de delitos que suelen ser llamados pues de oculta realización, ¿no? Entonces hemos vivido a lo largo pues de más de 2 décadas, 3 décadas, poco a poco pues con los movimientos feministas, con los mecanismos de adelanto para las mujeres, ¿no? Para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, se han dado más este tipo de cuestiones, ¿no? Preventivas, revelar el secreto, saber a qué instancias acudir. Entonces creo que estamos también viviendo ese tipo de efectos, ¿no? No que no hayan existido anteriormente los delitos sexuales contra mujeres, niñas, adolescentes, sino que también ya existen mecanismos para poder denunciar, poder evidenciarla. Sin embargo, hace falta fortalecer muchísimo más las cuestiones pues preventivas de atención y de sanción, ¿no? Para poder llegar a la erradicación de la violencia sexual.
Citlali, recientemente el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, declaraba que había sido un acierto la desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres o la transición a una Secretaría de Estado, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. Y decía él que había sido un acierto que se había incrementado el presupuesto al menos en un 1,600% en lo que va de esta administración. Bueno, en respecto a eso que son cuestiones desde la red feminista, nosotras, bueno, en un primer momento sí pensamos que no debía desaparecer o no se debería de agrupar en una secretaría a todos los grupos vulnerables. Ciertamente tiene algunas ventajas el hecho de que pueda ser secretaría, sin embargo, también pensamos que no debe dejarse de lado la atención prioritaria, pues, ¿no? Es decir, que todas las acciones y los programas estatales, pues, tengan que ser realmente destinados para los programas, proyectos dirigidos hacia mujeres, ¿no? Niñas y adolescentes. Este incremento, también de acuerdo a lo que publicaba Mural hace un par de días y lo que me comentaba también mi compañera Belén, un 73% en abuso sexual, el mayor incremento que se dio este año en comparación con el mismo periodo de tiempo del 2022, entre otros delitos también contra las mujeres. ¿A qué se debe finalmente, Citlali, qué es lo que está pasando en Jalisco con el incremento tan desproporcionado como en estos casos en el tema de abuso sexual y qué tan eficientes están siendo, por supuesto, las acciones desde la parte gubernamental? Sí. Bueno, ciertamente, bueno, en primer lugar, sí tendríamos que hacer como este llamado al fortalecimiento pues, de análisis más profundos, ¿no? Que puedan evidenciar perfiles tanto victimológicos como criminológicos adecuados, ¿no? Para poder eficientar o con una mayor, pues vaya, eficiencia los programas de prevención. Sin embargo, bueno, parte de los avances culturales que hemos tenido en términos de visibilización y de las violencias contra las mujeres, ¿no? Y en específico, pues como el poder visibilizar la cultura de la violación, la cultura de violencia y la importancia de erradicarla y de dejar de normalizar la violencia, es parte también de cómo estamos viviendo momentos socioculturales, históricamente, de un avance y un adelanto de las mujeres. Entonces, parte de estas nuevas formas de violencia, y digo nuevas en términos de nombrarlas y de visibilizarlas, por ejemplo, como la violencia vicaria, se incrementan porque los espacios, ¿no? de poder, ¿no? de los varones cada vez van siendo más reducidos. Entonces, en este sentido, si pensamos que la violencia sexual, más que un delito mente sexual, es un delito de poder, ¿sí? Un delito de abuso de poder, pues también podemos tener varias hipótesis, ¿no? Y digo hipótesis porque, como te decía hace un momento, si es necesario poder fortalecer estos análisis contextuales, ¿no? que nos puedan dar estos perfilamientos adecuados para poder determinar estrategias de prevención más eficaces. Pero algunas de las hipótesis pueden ser eso, ¿no? Que cada vez se van encontrando menos espacios del ejercicio del poder, ¿sí? De una manera, vaya, hegemónica, ¿no? De cómo se ha ido haciendo uso del poder y, por ejemplo, los niños, las niñas, que son como los colectivos, poblaciones más vulnerables, pues son quienes pueden llegar a sufrir más eso, ¿no? Por ejemplo, en la violencia vicaria, el hecho de atacar a los hijos para poder dañar o violentar a las mujeres, ¿no? Porque finalmente, bueno, los principales agresores siguen estando dentro del núcleo familiar, ¿no? Padres, padrastros, tíos, ¿no? Entonces, sin embargo, bueno, sí hace falta más como este fortalecimiento para hacer análisis más profundos, más adecuados, que nos puedan dar un panorama real de las causas, pues, y también los efectos, ¿no?
Citlali Santoyo, te agradecemos muchísimo habernos tomado la llamada. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Muchísimas Que tengan gracias. linda noche. Igualmente también para ti la voz de Citlali Santoyo, integrante de CLADEM Jalisco.